Hola a todos, vamos a hablar acerca de los fundamentos generales de la implementación de los manuales y procedimientos de gestión de calidad alimentaria. Muchos de nosotros, profesionales y técnicos del área de calidad alimentaria, sea de distintas organizaciones, de empresas, de ONGs, nos preguntamos cómo confeccionar los manuales y procedimientos de calidad alimentaria. Muchas veces tenemos un montón de información y no sabemos por dónde comenzar. Sabemos que es fundamental poder implementar estos manuales y procedimientos para poder certificar normas ISO, GMP, buenas prácticas de manufactura o las normas de HACCP del Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria. Pero muchas veces tenemos un montón de información sobre producción, calidad, innovación, recursos humanos, registros y a veces se nos complica poder decidir por dónde se comienza. O en ocasiones quizás ya tenemos implementados algunos manuales, algunos procedimientos, un montón de registros dando vuelta y tenemos que revisarlos, actualizarlos, adaptarlos a la situación actual y tampoco sabemos cómo empezar a comenzar u ordenar o darle prioridad a toda esta documentación que tenemos que evaluar. Repasemos algunos conceptos generales. Todos sabemos, los que trabajamos en el área de calidad alimentaria, que la elaboración de alimento comprende un orden lógico de actividades, hay distintas personas con procesos diversos y por supuesto hay resultados diversos según cada persona. Por eso es fundamental implementar un sistema que describa todos estos procesos en donde cada persona puede realizar las tareas de distinta forma. Vamos a ver entonces que hay un sustento normativo de por qué implementarlo. A nivel internacional tenemos que el Codex Alimentarius y la FAO establecen en distinta bibliografía la obligatoriedad, si bien estas son normas recomendadas de implementación, vemos como se indica de manera explícita la confección de manuales y procedimientos. Lo podemos ver en el Código Internacional de Prácticas recomendado, que sería el libro fundamental, la bibliografía fundamental para aquellos que nos dedicamos al área de calidad alimentaria, que se llama Principios Generales de Higiene de los Alimentos, con la última revisión del año 2003. Aquellos que se dedican más al área de servicios de alimentación, podemos tener esta adaptación de la norma previamente mencionada, que es el Código de Prácticas de Higiene para los alimentos precocinados y cocinados utilizados en los servicios de comida para colectividades. Y por último, tenemos el Manual de Inspección de Alimentos basado en el riesgo de la FAO, que es fundamental para aquellas personas que trabajan en el ámbito de inspección de alimentos, auditorías, etcétera, en donde se especifican distintos lugares. Veamos en algunos sectores en donde hace mención a esto. En el punto 3.3 de la primera bibliografía que habíamos mencionado, indica en el sector de manipulación, almacenamiento y transporte, nos dice que deberán establecerse procedimientos para seleccionar los alimentos y sus ingredientes, con el fin de separar todo material que manifiestamente no sea apto para el consumo humano, y eliminar de manera higiénica toda materia rechazada, proteger los alimentos y los ingredientes para alimentos de la contaminación de plagas, o de contaminantes químicos, físicos o microbiológicos. Bien, ¿de qué nos está hablando acá? Nos está hablando que tenemos que describir y detallar procedimientos para la evaluación de proveedores, evaluación de materias primas, recepción de materias primas, almacenamiento. En estos conceptos generales nos está dando un indicio de los tipos de procedimiento que tenemos que realizar, sin darnos el nombre de forma explícita. Por otro lado, también se dice que deberá tener cuidado en impedir, en la medida que sea razonablemente posible, el deterioro, la descomposición, aplicación de medidas para el control de temperatura y la humedad y de otros controles. Acá nos indica prácticamente la creación de un instructivo para poder verificar el control de temperaturas de estos productos que tenemos nosotros almacenados en forma de materias primas. Otro de los puntos que menciona esta norma en el ámbito de control de los riesgos alimentarios dice: quienes tienen empresas alimentarias
deberán controlar los peligros alimentarios mediante el uso de los sistemas como el de HACCP o HACCP. Por lo tanto, deberán identificar todas las fases de operaciones que sean fundamentales para la inocuidad de los alimentos, aplicar procedimientos eficaces de control en esas fases y vigilar los procedimientos de control para asegurar su eficacia constante y examinar los procedimientos de control periódicamente y siempre que cambien las operaciones. Por lo tanto, más allá de la implementación de las normas de buenas prácticas de manufactura, todos apuntamos a implementar un sistema de HACCP. En algunos productos será obligatorio, en otros no, pero es el máximo aspiracional de cualquiera que elabora alimentos, porque es el único sistema que nos brinda inocuidad y seguridad de los alimentos que elaboramos. Punto muy importante. ¿Qué menciona aquí el Códex? Que los procedimientos de control pueden ser sencillos. No hace falta complicarse haciendo procedimientos súper elaborados y complejos que después resulta muy difícil de manejar y administrar. Por ejemplo, la comprobación de rotación de existencias, calibración de equipos o la carga correcta de las vitrinas refrigeradas. Por otro lado, en el manual de inspección de los alimentos basado en el riesgo dice que los sistemas de gestión de calidad y inocuidad son sistemas de gestión activa, no pasiva. Productores y elaboradores pueden gestionar activamente los factores de riesgo, controlando aquellas áreas y procedimientos clave para la calidad e inocuidad de los alimentos que elaboran, producen o establecen requisitos específicos. Por ejemplo, nos dice que hay que establecer el diseño de las instalaciones y mantenimiento, diseño de equipos y programas de mantenimiento, calibración de instrumentos, procedimientos operativos estándar de saneamiento, procedimientos operativos estándar de las etapas clave durante la elaboración, para la adquisición de materias primas. O sea, nos está diciendo de forma muy general todos los procedimientos que tenemos que implementar, que muchos ya sabemos, que son el de evaluación, recepción, procedimiento de mantenimiento, los famosos POEs, ¿sí? Temas sobre cuestiones de los empleados, capacitación, observación de las actividades de los empleados y, por supuesto, de la dirección, supervisores. Y ya aquí nos empieza a mencionar de forma más explícita la implementación de registros, porque no solo hay que describir los procedimientos instructivos, sino hay que demostrar todo lo que hacemos y la forma de poder demostrarlo es a través de los registros, que por supuesto también van a ser solicitados en las distintas auditorías e inspecciones. Bien, pero más allá de las normas que mencionamos anteriormente, que son directrices, recomendatorias a nivel internacional, tenemos normas de carácter obligatorio, como son las normas Mercosur, de implementación de buenas prácticas de manufactura, y esto es a través de la Resolución 80 del 96, todos los que trabajamos en los países del ámbito Mercosur lo sabemos. En la Argentina se ha adaptado esta normativa dentro del Código Alimentario Argentino. Y aquí en el punto 7.7 nos habla de documentación y registro de forma bien explícita. Y nos dice, en función al riesgo del alimento deberán mantenerse registros apropiados de la elaboración, producción y distribución, conservándolos durante un periodo superior al de la duración mínima del alimento. Si bien nos habla solamente de la palabra registros, se entiende que para poder tener registros previamente se ha tenido que establecer un sistema de documentación como procedimientos, instructivos, en algunos casos manuales. Por lo tanto, no solamente es algo recomendatorio a nivel internacional, sino que ya tenemos una norma implementada y de forma obligatoria que la tenemos que cumplir todas las personas que trabajamos en el ámbito de calidad alimentaria en industrias o servicios de alimentación. Y recientemente se han establecido directrices para la realización de auditorías de buenas prácticas de manufactura, establecimientos de alimentos, elaboradores, industrializadores, esto en el ámbito del ANMAT a nivel nacional. Y aquí también se establece ya de forma muy explícita cuáles son aquellos requisitos a auditar, a inspeccionar en establecimientos elaboradores de alimentos. Y aquí lo que se detalla en la etapa de evaluación documental son específicamente los títulos de los procedimientos que se van a solicitar en una auditoría oficial, que son el proceso de elaboración, aquí se pide diagrama de flujo, layout, la evaluación de proveedores de materias primas e insumos,
los procedimientos de recepción y almacenamiento, los de puntos de control, que puede ser temperaturas, tiempos, presión, pesadas, lo que determine la organización, procedimientos de trazabilidad que deberá describir desde el inicio de la recepción de materias primas o previo a eso hasta toda la distribución del producto, tal que nos permita en algún caso llevar adelante algún sistema de ejercicio de trazabilidad y, por qué no, un ejercicio de recupero de mercado. El procedimiento de liberación y expedición de productos también deberá ser acorde a cada organización. De transporte de producto terminado, se aplica, por supuesto. Un procedimiento que describa cómo se clasifica un producto no conforme y reclamos de consumidores y devoluciones. También, por supuesto, nos habla de la obligatoriedad de implementar los procedimientos de saneamiento de equipos y utensilios y de instalaciones. Continúa esta solicitud en los procedimientos de calibración de equipos, balanzas u otros, procedimientos de retiro de alimentos del mercado, que si bien esto ya formaba parte del coalimento argentino en otro capítulo, aquí se remarca de forma explícita que se nos va a solicitar la obligatoriedad de contar con este procedimiento. Por supuesto, de manejo de residuos, manejo integrado de plagas, o MIP, que es muy importante diferenciarlo de lo que es el control de plagas explícitamente, lo que muchos conocen como la aplicación de algún producto químico. Cuando hablamos de manejo integrado de plagas es algo mucho más amplio que esto. Procedimiento de mantenimiento preventivo, instalaciones y equipamiento, que no necesariamente implica solamente enfocarse en un mantenimiento correctivo, sino que es todo lo contrario, estar previniendo los posibles deterioros que puede llegar a ocurrir en algún equipo en donde ya sabemos que puede llegar a comprometerse la inocuidad y la seguridad de los alimentos. La capacitación del personal en buenas prácticas de manufactura. Y acá no es el mero hecho solo de la capacitación inicial en el ingreso o para la obtención del carnet de manipuladores. No, acá hay que establecer un programa periódico general con un cronograma anual de cómo se va a capacitar, y esto es algo fundamental, este procedimiento de capacitación del personal, donde hay que establecer la metodología, quién evalúa, cómo se hace la evaluación de que realmente las personas se encuentran capacitadas, y uno a veces entiende la capacitación como una persona, un grupo de personas sentadas, si hay una persona que está dándole una información de forma oral o de forma escrita, y por lo general no resulta de la mejor manera ese tipo de capacitaciones. La mejor capacitación es la que se da in situ, al lado de la línea de elaboración o del sector en donde tiene que estar elaborando una persona. Creemos que esto es crucial, ¿no? La elaboración, la capacitación in situ de la tarea que tiene que realizar cada operario, cada manipulador. Procedimientos de indumentaria y elementos del personal, procedimientos de enfermedades del personal, qué hacer cuando una persona se encuentra enferma, cómo informar, cómo se notifica a los superiores, cómo hacer los reemplazos, etc. Una evaluación mensual de los puntos de control previamente establecidos y una evaluación anual de todo el sistema de inocuidad implementado. Asimismo, tenemos que en el artículo 18 bis, en donde se habla de la implementación, de los criterios para poder implementar un sistema HACCP, nos dice lo siguiente: para aplicar un sistema HACCP es fundamental que se aplique un sistema de registro eficaz y sencillo. Deberán documentarse los procedimientos del sistema HACCP en el plan HACCP y los sistemas de documentación y registro deberán ajustarse a la naturaleza y magnitud de la operación en cuestión y ser suficientes para permitir al elaborador y a la autoridad sanitaria comprobar que se realizan y mantienen los controles del sistema HACCP. Por lo tanto, vimos que es recomendatorio a nivel internacional, que es obligatorio a nivel de Mercosur y, por supuesto, es auditado por la Autoridad Sanitaria Nacional en Argentina, pero seguramente en la mayoría de los países de habla hispana también son auditados por la autoridad sanitaria gubernamental y oficial. Pero también tenemos normativas de calidad optativas en alimentos. Si alguna organización decide certificar algún sistema de gestión de calidad alimentaria, como puede ser las normas que vemos aquí en pantalla, también van a auditar la implementación de distintos documentos. La nueva versión de las normas ISO 9001, versión 2015,
Quizás es menos estricta en algunos documentos, pero les aseguro que a todos nos sirve para tener ordenado todo el sistema de gestión de calidad, poder describir no solamente los documentos que estén relacionados con la elaboración de alimentos, sino cuestiones relacionadas con la calidad en general, como puede ser el sistema de compras, como puede ser la contratación de recursos humanos, etc. Por lo tanto, las normas nos ordenan, nos organizan y nos mejoran la calidad de los alimentos que elaboramos. Y todo esto va a quedar resumido en la elaboración de manuales, procedimientos, instructivos y registros, que es todo un desafío poder implementarlo. Entonces, ¿cuál es el sistema para poder implementar toda esta documentación? Bien, no hay un único sistema. Cada organización debe realizarlo de acuerdo a su propio criterio. Lo que vamos a dar ahora son algunas sugerencias de cómo nos venimos manejando en algunos cursos, en algunos talleres que venimos dando, como el taller de manuales y procedimientos, y en base a la experiencia de todo el equipo de trabajo de Sescal, que realmente resulta beneficioso poder tener una técnica y una metodología para esto. Siempre nos preguntamos entonces, ¿por dónde comenzamos? Lo primero y fundamental es formar un equipo interdisciplinario. Las personas que están a cargo de la gestión de calidad, el responsable, el gerente o el supervisor o el líder del sistema de gestión de calidad, a veces piensa que puede llevar a cabo toda la descripción de la documentación, de los procesos, porque claro, tiene la responsabilidad del mantenimiento y la creación, pero solo no se puede, solo no se va a poder. Porque si vamos a tener que describir procesos de recepción de materias primas, tenemos que trabajar indefectiblemente con el sector de recepción y almacenamiento. Si tenemos que hablar con la evaluación de proveedores, tenemos que tener dentro del equipo al sector de compras. Si vamos a hablar de procesos productivos, tenemos que tener al gerente de producción o el encargado de producción, indefectiblemente, porque es el que nos va a dar de forma específica cuáles son todas aquellas tareas y operaciones que se realizan. Lo mismo para la parte de mantenimiento. Nosotros es muy poco probable que conozcamos al 100% todos los procesos. Entonces, sentarse en una mesa con todos los equipos, con todo el equipo de trabajo que se encuentra en las distintas áreas que conforman, obviamente, la elaboración del alimento, es la primera etapa que recomendamos para poder empezar a describir un manual o procedimientos de gestión de calidad alimentaria. Luego de esto, hay que empezar por lo básico, que es describir la organización. Cuando hablamos de describir la organización, es un todo. Después vamos a empezar a pulir o a podar todo lo que realmente no es necesario. Al principio recomendamos que se haga un brainstorming de todo lo que hace la organización, la historia, a qué se dedica, la superficie, el enfoque, cuáles son los clientes, qué tipo de productos realiza, cuáles son los productos que se piensa realizar, cuáles son las cantidades de maquinarias, de líneas de producción, de sectores, la cantidad de personal. Hacer una descripción general por escrito de todo lo que hace esa organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos da la base fundamental para después estar con toda esa información y ver que no nos olvidemos nada cuando empecemos a detallar todos los procesos necesarios, ¿sí? Pero tenemos que conocer exactamente todo lo que sucede en la organización, las áreas involucradas, los departamentos, el organigrama, la política de calidad si es que ya existe y si no existe, por supuesto, la vamos a tener que describir, aunque no sea obligatorio, ¿sí? Tenemos que comprometer a la alta dirección para empezar a desarrollar esto, porque nosotros pensamos que quizás vamos hacia un norte, pero la alta dirección quizás lo ve enfocado en otra dirección. Entonces, es fundamental que todos se encuentren comprometidos con esto. Y ahora sí, ¿qué recomendamos o sugerimos hacer? Enfocarse en un producto. En el caso de un servicio de alimentación, en un plato, ¿sí? En un plato, el desarrollo de un menú. Uno solo. Comencemos con uno solo. Con ese producto, que sugerimos que sea el más crítico, que sugerimos que sea aquel que lleve procesos más complejos, porque va a mencionar distintas actividades, distintos sectores.
empecemos con uno solo. Aquel quizás que sea el que más se comercialice también. Con ese producto vamos a tener que comenzar a describir primero los ingredientes, ¿sí? Con esos ingredientes nos va a llevar a las materias primas. Con esas materias primas vamos luego a poder establecer cómo es el proceso de aprobación de ese proveedor, aprobación de esas materias primas. Pero previo a eso, ¿qué vamos a tener que contemplar? La especificación técnica. Entonces, ven cómo desglosando de un producto, llegamos a la necesidad de poder establecer especificaciones técnicas de esas materias primas. Y en las especificaciones técnicas de materias primas y de packaging o de insumos, ¿qué vamos a tener que mencionar? Todo lo necesario que considera el sector de producción, el sector de desarrollo y el sector de calidad para que ese producto sea aprobado y sea incorporado a la elaboración. Por supuesto, primero hay que partir de la base de los requisitos que nos establece la legislación vigente. Luego de cumplir con esto, ahí sí vamos con requisitos explícitos de cada lugar, que puede ser aspectos de granulometría, puede ser aspectos de cómo recibir un producto en torno al tipo de packaging o al tipo de cantidad de estivas, quizás que se necesiten por pallet. Ahí tendríamos que consultar con el área de recepción de almacenamiento. Y así comenzamos con un solo producto a llegar a lo que es la especificación de la materia prima de ese tipo de productos. Cuando ya empezamos a describir esa primera etapa, luego ahí sí podemos comenzar con la elaboración de forma muy general de la descripción de todas las etapas de elaboración. Y aquí es donde llegamos a la descripción de estos procesos. Arrancamos primero por una descripción tipo monográfica, en formato de texto, no importa el orden. No estemos pensando a ver cómo lo describimos, no importa. Sugerimos sentarse con la gente de producción, decir, bueno, que nos comenten en formato oral, ¿sí?, cómo es el proceso de elaboración para ellos. Y que hablen, y nosotros tomar nota de cada una de las cosas que se hacen. Y sobre eso empezar a indagar, a preguntar, a interrogar. Ahora, no nos quedemos solamente con lo que nos dice el supervisor de producción o el gerente de producción. Ahora nos vamos a adentrar en lo que describe cada persona, cada operario, cada técnico, cada encargado de línea o de sector en un área de un servicio de alimentos. Tenemos que ir y charlar con los operarios y preguntarle, ¿cómo haces esta etapa de elaboración? ¿Y qué cosas consideras para poder elaborar esto? Porque se nos escapan muchos detallecitos, si no, ¿sí? Entonces, empezamos por una descripción global y de a poco vamos indagando a todas las personas responsables de lo que están elaborando. Que si hoy el producto está saliendo bien y se está probando, quiere decir que los procesos que se están desarrollando son correctos. Ahora, eso no quiere decir que haya que modificar o adecuar algunos procesos. Describir el 100% todo esto en formato de texto quizás nos permite después analizar que hay algo que se hace y no se sabe por qué, o hay algo que se hace y es innecesario, o hay algo que se está haciendo de forma errónea. Y por esas cuestiones que tienen los procesos de elaboración, el producto sigue saliendo bien hasta que en algún momento tiene algún error, alguna no conformidad. Entonces recomendamos acá hacer una descripción global, paso a paso y metodológica de todo el proceso productivo. Y ahora sí, donde ya tenemos toda esta descripción de forma global, podemos comenzar a describir, a detallar los procedimientos. Y acá nosotros sugerimos poder ordenarlos en dos áreas de forma muy global, que son los procedimientos verticales y los procedimientos horizontales. Vamos a aclarar un poco qué sería esto. Los procedimientos verticales son todos aquellos relacionados con el diagrama de flujo, desde que el producto ingresa hasta que el producto sale al mercado. Por lo tanto, podemos tener en una primera etapa algunos procedimientos o documentos verticales como son las especificaciones técnicas de productos terminados,
Las especificaciones técnicas de las materias primas e insumos, la evaluación de proveedores, evaluación de materias primas e insumos. Luego pasamos ya a la parte de recepción y almacenamiento. Luego ahí sí pasamos a la elaboración de procedimientos de producto semielaborado, elaboración, controles, packaging envasado y por último ya los procedimientos de aprobación, liberación de producto terminado, transporte, distribución y por último el de retiro de productos del mercado. Cada organización, cada empresa, cada tipo de industria va a tener su propio diagrama de flujo y esto, volvemos a reiterar, es una sugerencia de lo que en nuestra experiencia nos sirve para poder reorientar, y esto estamos hablando de la elección de un solo producto, como les dijimos antes. Con ese producto se va estableciendo todos estos procedimientos. Ahora, cuando elijamos otro producto, posiblemente la mayoría de estos procesos sean iguales o muy similares, ¿sí? ¿Y qué hay que hacer? Hay que empezar a clasificar los procedimientos de acuerdo al tipo de producto que elaboramos, ¿sí? Entonces ya partimos de una matriz. Con esta matriz podemos ir reemplazando cada uno de los productos que nosotros vamos elaborando y ver si aplica o no a determinado tipo de producto o se puede hacer procedimientos de forma muy general que aplican a todos, por supuesto. Y ahora pasamos a los procedimientos denominados transversales u horizontales. Y estos procedimientos los denominamos así porque son aplicables a todas las etapas que estuvimos mirando antes de los procedimientos o los procesos verticales. Podemos tener, por ejemplo, procedimientos de control de procesos, que puede ser control de temperatura en la recepción, puede ser control de temperatura durante algún proceso térmico de una pasteurización, de una cocción, de una esterilización, de un autoclavado. Puede ser un control de proceso como puede ser luego de un saneamiento, qué es lo que tenemos que verificar, si de forma visual o a través de algún kit de bioluminiscencia o una simple inspección de productos. Podemos tener entonces procedimientos específicos para cada área o un solo procedimiento en donde nos hable de todos los controles de procesos durante toda la producción. Eso lo va a decidir cada organización. Los procedimientos de saneamiento también. Imagínense que hay etapas de saneamiento desde el inicio de la producción hasta el final de la elaboración. Y acá podemos determinar POIs preoperativos y operativos y posoperativos. Luego tenemos procedimientos de higiene del personal, que es el comportamiento del personal en las distintas etapas. También podemos tener un solo procedimiento general para todo, aunque por lo general cada área tiene su propio procedimiento, su propio instructivo. ¿Por qué no? Instructivo ya sería algo más específico para una tarea y es una indicación al manipulador o al operario qué es lo que tiene que hacer una tarea más corta. El procedimiento de capacitación, como mencionamos antes, debe comprender no solo la etapa inicial de una persona cuando ingresa a un establecimiento, sino debe comprender una capacitación permanente, enfocado más en un entrenamiento. Los procedimientos de mantenimiento, de manejo integrado de plagas y, por supuesto, auditoría, entre otros procedimientos. ¿Y qué es lo que tiene que tener un procedimiento instructivo? Bueno, de forma global debería responder a estas preguntas. ¿Al qué? ¿Al quién? ¿Al cómo? ¿Al dónde? Y al cuándo. Un procedimiento general de recepción de materias primas debe describir cómo se reciben las materias primas, de qué forma, quién los recibe, cuáles son los criterios que se deben tomar para esta recepción, en qué lugar se hace, cada cuánto se realiza este control, si es cada vez que ingresa una materia prima o de forma aleatoria, por control estadístico, etc. Pero para tener un orden tenemos que saber que tiene que cumplir, tiene que responder a cada una de estas preguntas. Este es un formato de procedimiento sugerido, recomendado, pero de ninguna manera es obligatorio, ¿sí? Pero nos da un orden a aquellos que trabajamos en el ámbito de calidad hace muchos años. Antes era quizás de un ámbito de usos y costumbres, que todos lo teníamos con un formato similar, con un manual de calidad. Bueno, hoy no es obligatorio esto, pero se sugiere poder tener primero el nombre del título del documento, como puede ser un procedimiento de calidad,
el título de ese procedimiento específico, en este caso puede ser evaluación de proveedores, un código para poder identificarlo y poder hacer el seguimiento, esto sí es recomendado por las normas ISO 9001. Un número de versión porque nos va a permitir que cada actualización, cada revisión pueda ser identificada, una fecha de revisión, que es el alta en el cual se dio esta documentación y nos va a permitir poder ver que cada tanto tiempo, bueno, a ver, este documento, ¿cuándo fue la última vez que se revisó? Y hace muchos años y tendríamos que volver a revisarlo, ¿sí? Por más que uno tenga un procedimiento de actualización que nos obligue a estar revisándolo, está bueno tenerlo. La cantidad de páginas para que no se pierda ninguna y sepan los contenidos. Por otro lado, poner la revisión anterior, el nombre o logo de la empresa para identificarlo y darle un marco más institucional y la persona que ha desarrollado el documento. A veces pueden estar las personas que desarrollaron, que revisaron y que aprobaron. Eso lo va decidiendo cada empresa y cada responsable de gestión de calidad. ¿Qué tiene que contener ese procedimiento? Por lo general queda bastante ordenado que tenga el objetivo, el alcance, las referencias bibliográficas o normativas, algunas definiciones específicas que puede servir para aquel que está leyendo el procedimiento por primera vez, las responsabilidades, a quienes aplica cada etapa del proceso y por último el desarrollo de todo el contenido propiamente dicho. Y por último anexos que pueden ir los registros, puede ir algún diagrama de flujo o puede ir algún dibujo que se necesite para que quede más explícito o algún croquis que pueda llegar a establecerse dentro de esta documentación. En el caso de una recepción de materias primas, como dijimos, podemos hablar de que la recepción de materias primas tiene que controlarse en el caso de los productos refrigerados. Vamos a controlar, por supuesto, la temperatura. Vamos a controlar que los productos vengan de forma íntegra, de la manera que nosotros solicitamos, con las cajas en la correcta estiva que nosotros solicitamos. Luego podemos pasar a describir el rótulo, cuáles son las características del rótulo. Primero, antes que nada, que esa materia prima sea de un proveedor aprobado, por supuesto. Para eso el sector de materias primas va a tener que tener un listado de proveedores aprobados. Por supuesto, hay que hacer una inspección al transporte, ¿sí? Es muy importante que la gente inspeccione el transporte, que no venga ese producto alimenticio dentro del mismo vehículo con un producto que potencialmente sea contaminable. Que no venga con vestigios o restos de suciedad o de plagas. Bueno, se pueden incluir un montón de cosas dentro de ese procedimiento de recepción de materias primas. Acá estamos hablando del cómo, el quién, bueno, lo tiene que establecer si es el encargado de recepción o quizás algún operario que esté designado para esa tarea, con lo cual ya vamos a saber que ese operario tiene que ser capacitado y entrenado para esa tarea. Lo mismo del registro, tiene que haber un registro que contemple todas las etapas de control y que haya siempre una persona que firme, que vise que eso se realizó de la manera en la cual se indica en el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que describir en este procedimiento? Todo lo necesario para cumplir con las especificaciones técnicas previamente descritas. El qué, el cómo, el cuándo, el quién y el dónde. En resumen, los procedimientos de calidad alimentaria son necesarios y además obligatorios para la inocuidad. Además, los procedimientos sirven para mejorar la calidad de alimento para posibles certificaciones. Cada organización es única, por lo que es necesario crear documentos específicos, simples y comprensibles. Los procedimientos nos ordenan y mejoran nuestra organización y productividad. Por último, cerrar con una frase que es: el éxito no se logra solo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Muchas gracias, los esperamos en CESCAL. Hasta luego.